Ya, a ver, esta parte del costo de oportunidad ya se ha explicado en sesiones anteriores un poquito, así que me gustaría si algún voluntario puede explicarlo nuevamente antes de pasar a la presentación. ¿Algún voluntario que quiera explicarlo antes de pasar a la siguiente parte? A ver, voy a elegir al azar. A ver, Kenji, ¿está presente? Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Kenji, buenas tardes. Sí, Si puedes dar una idea, no tiene que ser una idea acertada, pero ¿en qué consiste el costo de oportunidad para ti, no? claro que sí. El costo de oportunidad vendría a ser aquel am, precio o disfrute que nosotros dejamos de percibir por tomar otra elección, ¿no? Es decir, de repente, el costo de oportunidad de comprarse un vehículo puede ser comprarse una vivienda con el dinero destinado al otro fin. Claro, Es excelente. el costo alternativo en todo caso, ¿no? Claro, el costo alternativo. Excelente, Kenji, muchas gracias. Sí, es correcto la definición que presentas, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se ve el costo de oportunidad en el tema de los mecanismos de retribución. Sobre, eh, sobre mecanismos de retribución, no se ha trabajado muchas publicaciones sobre costo de oportunidad a la fecha. Mejor dicho, no se ha trabajado ninguna, más bien lo que se ha trabajado más que nada son sobre pagos por servicios ambientales. Sin embargo, se ha hecho el esfuerzo de adaptar esas otras metodologías que ya se han trabajado a nivel internacional a cómo sería en el caso de los mecanismos de retribución, ¿no? Cómo se podría evidenciar ello en los casos de mecanismos de retribución. Pues para eso partimos de la definición que presenta Pagiola y Bosquet. Ellos sostienen que el costo de oportunidad es el componente más significativo y representa los beneficios netos a los que renuncia por desarrollar las actividades económicas de conservación, ¿no? Preservación o uso sostenible del ecosistema en lugar de otras opciones económicamente más rentables. Entonces, a ver, para poder explicar mejor esta parte, vamos a ver la imagen. Eh, por ejemplo, en esta imagen tenemos tres barras, ¿no? En la primera barra tenemos los beneficios que obtienen, digamos, las comunidades, ¿no? Pensemos en las comunidades. Los beneficios que obtienen las comunidades por administrar sus tierras, ¿no? Claro, dentro de este espacio pueden desarrollar múltiples actividades, ¿no? La agricultura, ganadería, pesca artesanal, puede ser artesanías, distintas actividades, ¿no? Que le están dando al uso del suelo actual. Y eso le va a generar un beneficio de este tamaño, ¿no? Ahora, eh, si le planteamos a estas mismas comunidades un segundo escenario, ¿no? Donde ya no van a utilizar el suelo de la misma manera, sino solamente lo van a utilizar para conservación y van a desarrollar solamente aquellas acciones que conservan y no que degradan, ¿no? Por ejemplo, tal vez dentro de este proceso se les pide que ya no practiquen la agricultura porque eso está afectando el ecosistema, que ya no practiquen en la misma intensidad tal vez el tema de la pesca, porque también está afectando un poco la calidad del agua o está generando una contaminación ambiental. Entonces, evidentemente los beneficios van a reducirse, ¿no? Esos beneficios se van a reducir a más o menos este tamaño, ¿no? Como se muestra en la gráfica.
Entonces, el costo de oportunidad ya se puede calcular en esos dos escenarios, ¿no? Entonces, lo que nos dice Pagiola y Bosquet sería lo siguiente, ¿no? A ver, voy a hacer esto de nuevo. Es decir, el costo de oportunidad sería este tamaño, ¿no? El tamaño de la diferencia entre esta barra y esta segunda barra del segundo escenario. Porque serían los beneficios que estarían dejando de percibir por una actividad alternativa, ¿no? Es decir, por dedicarse a la conservación. Claro, esto es cuando se dedican a la conservación estrictamente, ¿no? En cambio, con los mecanismos de retribución, lo que se les propone a las comunidades es una tercera alternativa, una alternativa 3, ¿no? Donde además de conservar, eh, van a implementar un esquema de mecanismos de retribución donde se va a promover actividades económicas que van a ser sostenibles, amigables con el ecosistema, que les va a generar beneficios, o sea, es decir, van a tener ingresos, y que incluso van a superar su situación actual, ¿no? La situación actual donde desarrollan determinadas actividades económicas. Entonces, esa sería la propuesta de los mecanismos de retribución y deben asegurarse al menos de que los beneficios que obtengan sean mayor o igual a lo que obtenían antes, ¿no? De esa manera podríamos también estimar otro segundo costo de oportunidad. Es decir, el costo o los beneficios que dejarían de percibir las comunidades si se mantienen en una situación actual, ¿no? Y no optan por irse a los mecanismos de retribución o participar en este tipo de programas. Entonces, ese también podría ser una estimación del costo de oportunidad ante un escenario de un programa de mecanismos de retribución, ¿no? Entonces, pero para lograr, digamos, lograr este mayor beneficio, este tercer escenario, evidentemente no va a ser gratis, pues, ¿no? No va a ser automático. Tiene que haber un tercero que financie estas acciones y que contribuya a que las comunidades tengan este beneficio. Y eso van a ser, digamos, los retribuyentes o la población que está sentada en la parte baja de la cuenca, ¿no? Los que están aguas abajo. ¿Y por qué tendrían que financiar acciones? ¿Y por qué estarían dispuestos a financiar acciones a favor de los contribuyentes? Porque, como se ha mostrado en los ejemplos pasados, en el ejemplo pasado se mostró que la empresa de saneamiento, por ejemplo, producto de la degradación de los ecosistemas, es decir, producto de las actividades económicas que actualmente realizan las comunidades, ellos tenían que asumir ciertos costos, ¿no? Ciertos costos en el proceso de producción del agua. Entonces, en lugar de asumir esos costos, ellos podrían optar financiar un proyecto para los contribuyentes que les ayude a reducir esos problemas, ¿no? En los costos de tratamiento del agua. Entonces, ese es el sustento de por qué, digamos, los retribuyentes podrían financiar estos proyectos que van a ayudar a superar, ¿no? Superar estas condiciones en las que actualmente se encuentran las comunidades, inclusive generando un incentivo, ¿no? De que los ingresos van a ser mayores. Entonces, digamos, es el escenario ideal. No siempre, tal vez un proyecto va a lograr que a través del financiamiento se logren superar esta situación actual, pues, ¿no? ¿Por qué no se puede dar necesariamente eso? Porque, por ejemplo, si nos encontramos en un caso de la selva, ¿no? En la selva, ¿qué actividades económicas realizan las comunidades? Ellos realizan, por ejemplo, algunos se dedican como en Madre de Dios a la minería, a la tala, también la tala de árboles. Claro, son actividades económicas muy rentables, generan probablemente ingresos muy, muy altos y bueno, no son actividades que deberían desarrollarse, pero son actividades que en la práctica se dan y probablemente los beneficios que se obtienen de esas actividades económicas son bien altos, ¿no? Tanto así que si viene una empresa de saneamiento o otra institución diciéndoles, ya no te dediques a la minería artesanal, no te dediques a
a la tala, participa en un programa de mecanismos de retribución, nosotros te vamos a financiar proyectos de apicultura, artesanía, entre otros. Probablemente, inclusive financiando ese tipo de proyectos, no vamos a llegar a una situación donde los ingresos que van a obtener las comunidades con mecanismos de retribución van a ser superiores, ¿no? Es decir, probablemente no vamos a lograr que el costo de oportunidad sea, digamos, favorable, ¿no? Para que puedan, o el incentivo sea como que suficiente para que ellos puedan optar por participar en un programa de mecanismos de retribución. Entonces, por eso es muy importante también que al momento de formular proyectos se tengan en cuenta todas esas variables, ¿no? Todas esas variables. Ya, pero esto sí, en muchos casos sí se pueden aplicar en la sierra. En la sierra sí, en muchos contextos sí se va a dar estos escenarios, ¿no? Donde las comunidades participando de un proyecto de mecanismos de retribución van a obtener mayores beneficios que en su situación actual. En todo caso, habría un costo de oportunidad de no participar en un programa MRC, ¿no? Y ese costo de oportunidad sería la diferencia entre esta barra y esta otra. Uy, ¿se escuchó algo? ¿Alguna pregunta, consulta? No sé si... Ingeniero, cuando usted dice de que en la sierra es más factible ¿no? Minimizar o mejorar los ingresos, por ejemplo, para mejorar el caudal hídrico y la calidad de agua, lo que se necesita es mejorar la cobertura vegetal, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, esto significa, por decir, si se hace una clausura de praderas, ¿no? Esas praderas son utilizadas para el pastoreo. Sí, Entonces, se está afectando, ¿no? El ingreso de las personas a través de la ganadería. Segundo, si haces una plantación, ¿no? Para que la plantación crezca, tienes que cercarlo, tienes que proteger, y son varios años, ¿no? Igual estaríamos afectando el área de pastoreo, ¿no? Y lógicamente los ingresos económicos a través de la práctica de la ganadería, ¿no? Entonces, y además, la recuperación o la restauración de la cobertura vegetal es muy lenta debido a que nos encontramos en un ecosistema no muy dinámico, ¿no? Por el tema inclusive la falta de microorganismos que pues, llegan o hacen un proceso de descomposición o mejoran la calidad del suelo. Entonces, pienso yo de que en este proceso los proyectos o sea, mejor dicho, a través de la formulación, si bien es cierto, vamos a hacer protección de pastos y plantaciones, pienso yo de que se tendría que plantear proyectos alternativos para mitigar estos efectos, ¿no? Estos impactos económicos que podría ocasionar a la economía de las comunidades, ¿no? Es igual, ¿no? Por ejemplo, el uso intensivo de fertilizantes en las comunidades campesinas van a deteriorar la calidad del agua. Entonces, usted sabe de que una producción agroecológica tendríamos que incorporar materia orgánica, inclusive la producción no es igual a la producción convencional, ¿no? Entonces también ocasiona impacto económico en los ingresos de las familias. Entonces, ¿cómo resarcir esos efectos, no? Y hay que entender que es a largo plazo, no es a corto plazo, ¿no? Nada más, profesor. No, gracias, Osimo, gracias por el análisis, es muy importante lo que indicas. Claro, es cierto que cuando las comunidades, incluso en la sierra, participan en procesos de MRC,
claro, eso va a involucrar clausura de áreas de pastoreo. Claro, eso va a reducir en cierta medida sus ingresos. Sin embargo, a través de los mecanismos de distribución, a través de esos proyectos, teniendo en cuenta, ¿no?, aquellos aspectos que van a dejar de percibir, porque lo que nos estás contando, Sosimo, básicamente es estos dos escenarios que se muestran en la gráfica, ¿no? El escenario del uso actual del suelo y el escenario digamos, de conservación, ¿no? Donde se clausuran los pastos y por tanto hay un costo de oportunidad, ¿no? Hay un beneficio que deja de percibir las comunidades. Claro, eso es estrictamente si es que el proyecto involucra solamente restricciones, ¿no? Restricciones y una menor cantidad de beneficios. Pero un proyecto de MRC no solamente debería restringir el ingreso a zonas de pastura, sino también debe proponer otras alternativas económicas que puedan suplir esos beneficios o esos ingresos que van a dejar de percibir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este concepto del costo de oportunidad. O sea, si vamos a procurar conservar o mejorar el manejo de estos ecosistemas, si vamos a restringir ciertos aspectos, pero también tenemos que proponerles otras alternativas como tal vez el ecoturismo, la artesanía, otras actividades económicas como la producción de miel, que son amigables con el ecosistema y que también generan ingresos, ¿no? Y ver qué tan factibles son su implementación en los espacios o que las comunidades decidan adoptar esas otras actividades económicas, ¿no? Ya se han dado casos y hay ejemplos a nivel nacional. Moyobamba es uno de ellos, donde sí se ha podido implementar. Ayacucho también es otro de los casos donde se está iniciando todo un proceso, en Abancay también. Y voy a mostrar un poco de esos ejemplos más adelante para tal vez tener más claro esta parte, ¿no? Pero sí es correcto el análisis que hace Sosimo eh, sobre estos efectos, ¿no? Ya, entonces, bueno, creo que ya está más o menos entendido en qué consiste el costo de oportunidad y cómo el costo de oportunidad se ve afectado si es que solamente se dedican a la conservación y cómo debería haberse afectado cuando participan en un proyecto de mecanismos de retribución, ¿no? Idealmente, ¿no? Aunque puede suceder también los escenarios contrarios, es decir, que se mantenga acá abajo y no supere el beneficio de la situación actual, ¿no? Eh, bueno, cuando mencionaba el caso de la selva, quiero enfatizar de que no necesariamente en todos los casos de la selva un proyecto de MRC va a ser difícil que supere los beneficios actuales de la tala o de la agricultura o de la minería artesanal. No en todos los casos, probablemente en algunos casos o en varios casos sí se pueden hacer acciones de MRC que interesen a las comunidades y que decidan apostar por estas nuevas actividades a las que están realizando actualmente, ¿no? Y eso, una prueba de eso es lo que les comento que pasó en Moyobamba. Ellos se dedicaban, pues, ¿no?, antes a otras actividades como la agricultura nómade, ¿no? Donde trasladaban, degradaban un espacio, se iban a otro espacio. Y así degradaban todo el ecosistema. Pero ahora se dedican a la apicultura, entonces la apicultura necesariamente requiere que el ecosistema esté conservado, ¿no? Y si no, no hay producción de miel. Entonces ahora ellos promueven esta nueva actividad y ya no realizan en esa misma intensidad las actividades económicas de la agricultura como lo hacían antes, ¿no? Entonces sí se ha logrado en selva, a través de un proyecto de MRC, mejorar las condiciones del ecosistema. Entonces, eso también es importante tenerlo presente, ¿no? No en todos los casos va a ser difícil superar la situación actual, ¿no? ¿Y cómo se calcula el costo de oportunidad? Solamente es una diferencia, ¿no? Beneficios del uso actual del suelo menos beneficios netos de la conservación, en estos dos escenarios. También se puede calcular este otro escenario con el primer escenario, ¿no? Como lo señalé previamente. Entonces, ya ahora vamos a presentar un caso práctico de cómo se estima el costo de oportunidad en una región, en Abancay. Si no me equivoco es Abancay, no, perdón, en Ayacucho. En Ayacucho, vamos a ver. Entonces, para hacer esta estimación del costo de oportunidad se tienen que seguir tres etapas o tres pasos principalmente, ¿no? Primero es
es identificar el área de intervención, identificar cuál es la cuenca de aporte, identificar el área priorizada y el horizonte de la intervención, ¿no? Eso es muy importante conocer también, o sea, al igual que en los casos anteriores de la valoración económica del patrimonio natural, en este caso también es importante identificar este mismo criterio, ¿no? El área de intervención. Luego de identificado el área de intervención, ya sabes, pues, ¿no? A quiénes vas a caracterizar, qué comunidades, cuántas están asentadas en el área de intervención, qué actividades económicas realizan, su dinámica también en sus espacios y todo ello, ¿no? Y finalmente, luego de haber hecho esos dos pasos, recién puedes estimar el costo de oportunidad, ¿no? Estimación de la estructura de los costos e ingresos por actividad, estimación de las variables e indicadores económicos de la actividad económicas productivas. O sea, el costo de oportunidad es bien simple en sí, no es complejo, es un concepto simple, no es solamente restar los ingresos actuales menos los ingresos en un segundo escenario, ¿no? Cómo varían esos ingresos, ya sea de la comunidad en su conjunto, o en promedio, o por cada integrante de la comunidad, ¿no? Se podría calcular de distintas maneras, pero va a ser una diferencia entre dos situaciones, ¿no? Entonces, ahora presentamos el caso de Ayacucho, ¿no? Entonces, en el caso de Ayacucho, empezamos por el primer paso, ¿no? Identificar el área de intervención. El área de intervención, como partimos por la región de Ayacucho, dentro de la región de Ayacucho nos concentramos en la microcuenca de Cachi o la cuenca de Cachi, y dentro de la cuenca de Cachi tenemos este espacio, ¿no? Este es el área de, digamos, principal aporte de agua para la empresa de saneamiento, y en este área, actualmente en Ayacucho se está interviniendo con un proyecto en dos áreas, ¿no? En dos pequeñas áreas. Una de ellas es este que está resaltado, ¿no? Que es acá está la laguna de Cuchuquecera y ahí está el espacio donde se está interviniendo con el proyecto, ¿no? Bueno, cabe precisar que toda la información que estoy poniendo aquí es netamente para efectos de la clase. No se han dado como tal, hay varios supuestos de por medio, incluso en los números, pero sí van a servir para poder explicar, ¿no? Es un caso ficticio, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces nos concentramos en esta área de intervención. Tenemos esta área de intervención y esa área de intervención le hacemos zoom, nos sale esto, ¿no? Sale la represa de Cuchuquecera, y dentro de este espacio nos ubicamos en la microcuenca de Yamacancha, que como se ve en esta otra imagen, está alimentando, la quebrada está alimentando la laguna de Cuchuquecera, ¿no? Entonces, en este espacio se ha hecho un proyecto de mecanismos de retribución, donde las comunidades, por ejemplo, se dedican a la agricultura, se dedican al pastoreo, y las comunidades están asentadas en este espacio, ¿no? Claro, están asentadas en ese espacio, pero realizan sus actividades económicas en la parte alta, pues, ¿no? Porque trasladan su ganado hasta esa zona. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio del costo de oportunidad en este caso? Al igual que hemos mostrado en la primera imagen de esta sección de costo de oportunidad, tenemos que evaluar tres escenarios, ¿no? Un escenario del uso actual del suelo, un segundo escenario donde solamente se dedican a la conservación, y un tercer escenario donde combinan la conservación con los mecanismos de retribución, ¿no? Que les propone nuevas alternativas de negocios. Por ejemplo, el uso actual del suelo es la producción de papa, la producción de ganado bovino y el turismo vivencial, ¿no? Esto también, como les dije, es un supuesto. Sé que se viene haciendo algo de turismo en la zona de Cuchuquecera, pero creo que todavía no es tan fuerte y no se ha hecho ninguna estimación, todo lo que se presenta es ficticio, ¿no? Entonces, digamos, ese es el uso actual del suelo, ¿no? Digamos que estas actividades de la producción de papa y la producción de ganado bovino están degradando mucho el ecosistema. Están degradando tanto que en un escenario de conservación, si queremos conservar los ecosistemas, tendríamos que restringir esas dos actividades. Es decir, solamente deberían dedicarse al turismo vivencial, que digamos es una actividad económica que no degrada el ecosistema, ¿no? Claro, evidentemente, como señalaba Sósimo, si lo restringimos esas dos, van a reducir sus ingresos, ¿no? Y van a estar en una situación menos favorable. Pero esa situación tenemos que replantearla con esta propuesta que involucra a los MRC, ¿no? Entonces, a las comunidades lo que se les va a proponer es lo siguiente, ¿no? Vas a seguir desarrollando tu actividad económica del turismo vivencial,
porque es una actividad amigable con el ecosistema, ya no vas a hacer la producción de papa y ya no vas a hacer la producción de ganado bovino, o si lo haces va a ser en menor cuantía, y nosotros te vamos a apoyar en la artesanía y en la producción de miel, ¿no? Digamos, dos alternativas económicas que son amigables con el ecosistema, ¿no? Entonces, el proyecto va a financiar básicamente estas tres acciones, ¿no? Dentro de ese espacio de la cuenca, como les he mostrado, ¿no? El turismo vivencial es en este espacio, pues, ¿no? Acá recogen sus ingresos, etc. En Ayacucho se está promoviendo bastante, bueno, antes de la pandemia al menos, el tema del ecoturismo, del turismo a través del deporte, ¿no? Porque cada cierto tiempo se hace, o una vez al año se promueve una maratón. Tal vez ahora ya no se realiza, pero sí se ha venido haciendo los años anteriores a la pandemia, ¿no? Y eso ha contribuido a que las comunidades también tengan una nueva fuente de ingresos, ¿no? Ya que los atletas se tienen que hospedar en sus casas. Entonces, yo creo que si se promueve ese turismo vivencial un poco más o el ecoturismo, ellos podrían tener un ingreso sostenible en el tiempo, ¿no? Porque la Laguna Cuchucera es un lugar atractivo, es también un espacio de recreación, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, ahora pasamos al siguiente slide para poder entrar un poco más en detalle, ¿no? Entonces, como les comentaba, el costo de oportunidad es una estimación bien simple. Simplemente tienes dos escenarios y lo que haces es hacer una diferencia entre los ingresos que obtiene en el primer escenario versus los ingresos que obtiene en el segundo escenario, ¿no? En el escenario alternativo. Entonces, digamos que en el escenario actual hemos visto que son tres actividades económicas, ¿no? Producción de papa, ganado bovino y turismo vivencial. Entonces, lo que se tiene que hacer es estimar cuáles son los ingresos que tienen las comunidades de esas tres actividades económicas en un periodo, ¿no? El horizonte del proyecto, como hemos visto en este slide, o sea, cuando identificas el área de intervención, además de la cuenca de aporte y el área de intervención, también tienes que saber cuál es el horizonte de intervención del proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto tiene un horizonte de 5 años. Entonces, en esos 5 años tenemos que saber cuáles son los costos y los ingresos que tiene la población por la producción de papa, ¿no? Entonces, dentro de los costos que tenemos que considerar la preparación del terreno, la siembra, el manejo de las tierras, la cosecha, la comercialización, porque es todo en eso, en lo que gasta sus recursos las comunidades, pues, ¿no? Entonces, hacemos una cuantificación de esos diversos costos que realiza la comunidad por esta actividad, ¿no? En cada uno de los años. ¿Eso cómo se hace? Se puede hacer con encuestas, con levantamiento de información en campo, ¿no? Y luego también tienes que evaluar los ingresos, ¿no? ¿Cuántos son los ingresos que obtienen por el autoconsumo y por la venta de papa, ¿no? Porque parte de lo que ellos producen es para el autoconsumo, ¿no? No toda la papa lo venden, ¿no? O todos los productos agrícolas no los venden. Una parte lo venden, otra parte lo consumen. Entonces, también se considera eso. Y una vez obtenidos los ingresos y los gastos o los costos, ya tenemos la utilidad neta, ¿no? ¿Cuánto es lo que ganan año a año por esta actividad económica? Como estos ingresos están, digamos, en un horizonte de 5 años, para estimar el beneficio neto, digamos, de todos estos valores, se tiene que hacer un ejercicio de traer a valor presente estos números, ¿no? Es decir, no se puede simplemente sumar 3.345 multiplicado por 5 y decir que esa es la utilidad o los beneficios que obtienen las comunidades por producir papas durante este periodo de 5 años, ¿no? No se puede decir eso porque el valor del dinero el valor del dinero no es el mismo en el tiempo. Un sol de ahora no es lo mismo que un sol dentro de un año, ¿no? El dinero va a tener mayor valor en el presente que en el futuro. ¿Por qué? Porque el dinero se puede invertir, porque la economía sufre por procesos de inflación. Por ejemplo, antes, tal vez, yo me acuerdo, ¿no? En el año 2000 más o menos, tal vez el pan costaba, con un sol tal vez compraba 10 panes, ¿no? Ahora con un sol, en la actualidad, compro tal vez 5 panes, ¿no? Compro la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sol de ahora vale menos que el sol de hace
de hace 12 años, ¿no? No, 11 años, en el 2000. Entonces, el valor del dinero no es el mismo en el tiempo. El valor de un sol ahora va a ser mayor a lo que ese sol va a valer dentro de un año, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no? Todos estos ingresos que tienen, todos estos beneficios que obtienen las comunidades por la producción de papa, se tienen que traer a valor presente. Y para eso se utiliza una tasa, un ratio, que es el costo de oportunidad del capital, que es el 8,5%. Esto según Bruno Seminario, ¿no? Es decir, este costo de oportunidad quiere decir, tal vez si no invierto este dinero en nada y lo deposito en un banco o etcétera, sería lo que me estaría generando como beneficio, ¿no? Mi dinero crecería a una tasa de 8,5%, si es que no decido invertirlo en otra cosa, ¿no? Entonces, ese viene a ser el costo de oportunidad o es el ratio, es una especie de valla que se le pone a este análisis de la evaluación del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, con este ratio se calcula el valor presente neto. Entonces, traes a valor presente todos estos números y te sale 13.417, ¿no? Ya, tal vez esta explicación que les estoy dando está un poco compleja porque no estoy presentando los números ni estadísticas. Esto requeriría toda una clase entera. Pero el objetivo es obtener un valor de todos los ingresos, todas las utilidades que las comunidades obtienen por esta producción de papa, ¿no? En esos 5 años. El ejercicio más práctico sería sumarlos, ¿no? Que sería lo más práctico, pero no es lo más exacto. Entonces, ese mismo ejercicio se tiene que hacer para el ganado bovino, ¿no? Entonces, el ganado bovino también se costean la compra del animal, o sea, las comunidades también compran animales para criarlos, para alimentarlos, ¿no? El pastoreo, cuánto gastan en el pastoreo, cuánto gastan en alimentación, en curación de enfermedades, vacunas, etcétera, ¿no? En el ordeño, la esquila, el procesamiento también de la lana, ¿no? Y por otro lado también cuánto es lo que obtienen por la venta, ¿no? Una parte lo autoconsumen y otra parte lo venden, ¿no? Entonces, ese mismo ejercicio se hace y acá se ve, ¿no? Las utilidades que obtienen en el tiempo, ¿no? Y hacemos el mismo ejercicio, lo traemos a valor presente y el beneficio que tendrían actualmente sería 1.595 soles, ¿no? Por dedicarse a esta actividad de ganado ovino. Y luego valoramos el turismo vivencial, ¿no? ¿Cuánto ellos obtienen por esta actividad económica? Como les dije, estos números son ficticios en todos los casos. Y también acá, pues, ¿no? Dentro de los costos, cuando se brinda este servicio de turismo vivencial, evidentemente van a gastar en los alimentos del turista, en la limpieza, en la leña, en las herramientas, ayudantes, entre otras variables que tal vez podrían entrar dentro de este proceso de costos, ¿no? Y por otro lado van a tener los ingresos, ¿no? Ingresos de los turistas nacionales y turistas internacionales. Acá estoy suponiendo de que no se le va a cobrar la misma tarifa, ¿no? Probablemente van a ser tarifas diferenciadas y van a tener diferentes ingresos, ¿no? Entonces, de este turismo vivencial se obtiene también este flujo de ingresos o utilidades anuales y el valor presente neto asciende a 22.067 soles. Entonces, una vez obtenido estos ingresos, ¿no? ¿Cuánto tienen de ingreso por la producción de papa en un año? En 5 años. ¿Cuánto tienen de ingresos por la producción de ganado bovino en 5 años? Y lo mismo con el turismo vivencial, se suman estos tres sí se pueden sumar porque están en un mismo periodo, están traídos a valor presente. Entonces, el valor presente neto total va a ser 37.000 soles con 80 céntimos, ¿no? Entonces, este sería el ingreso que les estaría reportando el uso del suelo actual, ¿no? De estas 3 actividades económicas. Ahora, si les decimos a las comunidades que solamente se dediquen a la conservación, tendrían que restringir la producción de papa y el ganado bovino y solamente por temas de conservación tendrían un beneficio de 22.000 soles. Claro, que va a ser menor a la situación actual del uso de suelo, ¿no? Pero si le proponemos, digamos, un escenario donde van a participar de un esquema de mecanismos de retribución, hemos supuesto de que ya no van a realizar la actividad productiva de papa ni la de ganado bovino
en lugar de ellos van a desarrollar la artesanía y la producción de miel. Y el turismo vivencial sí se va a mantener, incluso con el proyecto de mecanismos de retribución se está proponiendo, digamos, fortalecer un poco más toda esta actividad económica, ¿no? Porque es amigable, entonces vale la pena darle más fuerza o brindarles un mayor apoyo, ¿no? Entonces, digamos que con la artesanía, haciendo el mismo ejercicio, ¿no? De los costos, materiales, mano de obra y los ingresos, nos resulta un ingreso de 7.764 soles en 5 años. Y la producción de miel también obtienen, digamos, 1.525 soles en 5 años. Y el turismo vivencial repotenciado obtienen un ingreso de 68.000 soles, 986 mil, ¿no? 68.986 soles, perdón. Entonces, sumando estos tres, nos sale un ingreso total de 87.128 soles, ¿no? Entonces, ahora hacemos el ejercicio de comparar, ¿no? O sea, en este slide se resume un poco ese ejercicio de los costos de los slides anteriores, ¿no? Y teniendo en cuenta la gráfica que mostramos al inicio, ¿no? Entonces, la comunidad de Ayacucho, actualmente, por el uso actual del suelo, o sea, por el uso de la actividad producción de papa, ganado bovino y turismo vivencial, están generando un ingreso de 37.080 soles, ¿no? Y si solamente se dedican a la conservación, es decir, al turismo vivencial, tendrían un ingreso de 22.000 soles. Ahora, si deciden participar en un programa de mecanismos de retribución, el beneficio que van a obtener es 87.000 soles, ¿no? Haciendo actividades económicas sostenibles y que al mismo tiempo le reportan más ingresos, ¿no? Entonces, podríamos ver que el costo de oportunidad, a ver, ¿cuánto sería el costo de oportunidad entre el escenario del uso actual del suelo y la conservación? A ver si me pueden responder esa pregunta, por favor, para ver si están atentos. Algún voluntario que pueda hacer ese cálculo y una interpretación de ese cálculo.